Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Bienaventurados aquellos. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, usted puede leer en su Biblia en Romanos 4:1-5, en donde dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Harry Haronsay dice sobre esto, y copiamos textualmente: ¿qué vemos en Abraham? ¿Se justificó delante de Dios por medio de sus obras? En tal caso hubiera tenido que gloriarse de que toda justicia hubiera merecido la aprobación divina. ¿Pero qué dice la Escritura? En Génesis 15:6 leemos que Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es precisamente el principio en que el apóstol insiste y explica tan claramente. Conseguir la salvación por medio de obras significa constituir a Dios en deudor. Contraería una deuda con quien tuviera éxito en salvarse, pero esto es exactamente lo contrario a la gracia, que es misericordia. Al que no obra sino cree en aquel que justifica al impío. Es la fe la que es contada como justicia, y ahí Abraham da testimonio. David canta igualmente la bendición del hombre a quien Dios imputa la justicia sin obras, porque dice en el Salmo 32, Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. En la versión hebrea del Salmo, la palabra cubiertos significa expiados. Esto es el Evangelio. La expiación ha sido consumada, por consiguiente Dios no imputa el pecado a quien confía en su Hijo, sino que al contrario le imputa justicia. Martín Lutero llamó al Salmo 32 un salmo paulino. Enseña con palabra inconfundible la doctrina gloriosa de la justificación, separada de todo mérito humano. La no imputación del pecado equivale a la imputación de justicia. Agustín de Hipona hizo pintar esas palabras en un tablero que colocó al pie de la cama para que sus ojos moribundos pudieran posarse en ellas. A muchísimas miriadas de personas han traído también paz y gozo al saber que sus transgresiones han sido perdonadas y se ha hecho expiación por su pecado, tal como se desprende del significado verdadero de la palabra cubiertos del Antiguo Testamento. Esta bendición no fue ni es para unos pocos solamente, se ofrece gratuitamente a todo ser humano. La fe fue imputada a Abraham por justicia cuando pertenecía al mundo gentil y antes que se le practicara el signo de circuncisión en la carne. Fue un sello de algo que es realmente verdad, como en el caso del bautismo cristiano. Fue ordenado a circuncidarse porque estaba justificado. En el correr de los siglos, los judíos han llegado a considerar de mayor importancia la señal que la fe. La gente siempre exalta lo visible a expensas de lo invisible. Abraham es llamado padre de la circuncisión porque la ordenanza tuvo su origen en él. Pero él no es padre solamente de los que son de la circuncisión, literalmente, sino todos cuantos no confían en la carne, de todos los que la consideran débil y sin valor, y que como Abraham confían en el Dios viviente. ¿Es esta su confianza? ¿Es el gozo y paz de David en el Salmo 32 su gozo y su paz también? Usted se ha apropiado por la fe de esa dicha inagualable que viene de saber que sus pecados han sido cubiertos y borrados para siempre por la preciosa sangre del Señor Jesucristo. ¿O usted todavía no disfruta de esa dicha del perdón y sigue procurando salvarse a usted mismo o misma a través de sus buenas obras y de cosas externas como son los ritos de la religión? Sepa usted que tales símbolos, como son la circuncisión en el Antiguo Testamento y el bautismo en el Nuevo Testamento, son símbolos de que una persona se encuentra salvada en la fe de Cristo, no que procura salvarse cumpliendo un rito. Así que, por favor, no le dé a estos símbolos el poder de salvar, cuando vienen a simbolizar que aquel quien los hace es una persona salvada por Jesús. ¿Tendrá usted hoy esa dicha del perdón del cual cantaba David?
tendrá el gozo y paz de ser uno de aquellos a quienes Dios atribuye justificación por la fe en el perdón de sus pecados? ¿Será de esos bienaventurados? ¿O será de aquellos que nunca alcanzan esta dicha porque nunca han reconocido sus pecados ni buscado el perdón de Dios que se encuentra en Cristo el Salvador? ¿Será la dicha del perdón de Dios su dicha en este día y todos los días por toda la eternidad? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa, hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.